dar comienzo a estas interesantes ponencias. En primer lugar, tenemos a la doctora María Dolores Fernández Fígares Romero de la Cruz, que nos va a hablar sobre el valor educativo del idealismo práctico. Ella, periodista, como también ha pronunciado anteriormente, es licenciada en Ciencias de la Información, doctora también en Antropología, redactora y colaboradora del periódico Ideal de Granada, donde escribe una columna de opinión semanal. Ha desempeñado diversas tareas profesionales en prensa escrita y departamento de comunicación de varias instituciones. Es autora de La colonización del imaginario, Imágenes de África, de la Universidad de Granada, en el 2003, tema de su tesis doctoral y su especialización en antropología visual. Ha llevado a cabo trabajos de investigación sobre cine etnográfico, la imagen de Andalucía en el cine, globalización y medios de comunicación, metodologías de análisis fílmico y estudios de género, siempre desde una perspectiva antropológica. Es profesora también y directora académica de la Escuela Superior de Comunicación ESCO de Granada. Como vemos, tiene un amplio currículum, sobre todo es una muy profunda filósofa y que nos, como habéis podido ya comprobar, tiene un gran poder de comunicación, así que os dejo con ella y el valor educativo del idealismo práctico. Muchas gracias. De nuevo, buenos días. Me toca a mí abrir fuego, ¿no? Siempre que empieza, que arranca un congreso o una jornada, pues tiene la ventaja de que la gente está expectante y tal. Pero también, por otro lado, tiene el inconveniente de que, pues, no está tan receptivo todavía el público. Todavía la gente está ahí preguntando, bueno, ¿de qué va a ir esto? ¿De qué se va a decir? Y tal. Bueno, yo me arriesgaré. Yo voy a empezar un poco frívolamente, luego ya iremos un poco más a lo serio. Porque el tema de mi ponencia, que es el valor educativo del idealismo práctico, pues bueno, yo hice, cuando empecé a reflexionar sobre esto y me vino a las manos una obra estupenda de John Dillon, que es uno de los grandes estudiosos de Platón y traductor, y bueno, es muy poco conocido en España, pues porque es un profesor de la Universidad de Dublín, y bueno, realmente es una de las grandes autoridades sobre Platón actuales. Y John Dillon tiene una pequeña obra que se llama Las soluciones platónicas a la crisis mundial, y ahí me inspiré sobre el tema que voy a tocar ahora. Y luego, ¿qué hice? Como hace cualquier investigador que se precie hoy en día, me fui a Google, puse la palabra idealista y me salió un portal de una inmobiliaria que se llama idealista.com. Pero tuve suerte porque enseguida venía una entrevista que le habían hecho a el fundador de esa plataforma, que se llama Jesús Encinar, quizá aquí lo conoce alguien, y me encontré con esa entrevista donde le preguntaba que por qué le había puesto idealista a algo que vende casas, a una inmobiliaria. Entonces él cuenta que ese nombre se lo puso su madre, porque él no quería poner quería poner inmobiliaria. La palabra inmobiliaria le parecía fea para hacer una portal de venta online de casas. Entonces estaba buscando una palabra que no fuera inmobiliaria. Y la madre dice que toda la vida de Dios le decía a su madre: niño, eres un iluso, eres un soñador, tú bajas a la tierra, estás siempre en las nubes, eres un idealista. Y entonces cuando él estaba con esta idea de hacer esa portal, una empresa.com, pues le dijo a la madre de broma: bueno, pues entonces ponle idealista.com. Y entonces dice: ¡anda, qué bien! Pero bueno, ahora digamos que explica eso, y entonces pues en la entrevista él le hacen la pregunta de que si sigue siendo un idealista y un soñador. Y entonces la respuesta me gustó mucho, porque dice: sí, sigo siendo un soñador. Pienso que las cosas pueden cambiar y mejorar, pero no pierdo el norte. Soy consciente de que para gestionar una empresa de cientos de personas y con muchos millones de euros en juego, tienes que hacer las cosas de forma muy seria. Hay que ser práctico. Y creo que tanto la practicidad como el idealismo son necesarios para que todo funcione. Son los idealistas prácticos los que cambian el mundo. Muy bien, Enciso, fenomenal. Ya me ha dado
el título prácticamente, son los idealistas prácticos los que cambian el mundo. O sea que vamos a ver si despojamos a la palabra idealista de esos términos. Está mal visto en el mundo académico empezar con lo que dice el diccionario del DRAE, ¿no? Pero hay varias definiciones donde, bueno, idealista, alguien, eso, soñador, y, ¿no?, un poco despegado de la realidad. Habría que recuperar ese concepto de que ser idealista, pues, supone plantearse un mundo arquetípico, sin duda, donde habitan los ideales, ciertamente, y que esas estructuras mentales que sostienen la existencia de las cosas, luego se pueden reflejar, se deben de reflejar en el mundo. Entonces, por lo tanto, el contenido semántico de la palabra idealista puede ser un poco más extenso y más amplio de lo que habitualmente le damos, pues un poco porque yo creo que estamos todos atrapados por el escepticismo. El escepticismo fue lo que acabó con la Academia Platónica. Y entonces está acabando también con los idealistas. Bien, pienso que en este sentido, pues, viene bien que dediquemos un poquito de tiempo a, también como me toca a mí empezar, pues pensé, bueno, vamos a hacer algunas pinceladas sobre el tema de lo que dice Platón sobre la educación. Sé que los demás ponentes van a ir también por ahí, pero por eso, como yo hablo la primera, pues tengo esa suerte, ¿no? ¿Y qué es lo que yo he planteado? Pues lo he hecho un poco a la manera platónica. Realmente Platón no tiene un diálogo dedicado a la educación, específicamente. Al contrario, es que habla de la educación prácticamente en todos sus diálogos. Es tremendo, o sea, uno empieza a buscar, empieza a ver sugerencias de Platón y verdaderamente es raro que no mencione la educación en cualquiera de los diálogos que se plantean, directa o indirectamente. Entonces yo voy a hacer lo que hace él. Dado que él va metiendo algunos mensajes sobre la educación, pues yo he hecho lo mismo, he buscado algunos de esos mensajes en algunos de estos diálogos. No os preocupéis que no voy a hablar de todos los diálogos, porque no tendría suficiente tiempo. Algunos, casi al azar, otros los clásicos que son infaltables, y vamos a ver qué mensajes nos da sobre la educación, que a mí me interesan para lo que luego terminaré con el idealismo práctico. Para empezar, decimos que la educación no es para Platón un aspecto secundario, en absoluto. Es una preocupación constante de su quehacer. Para él la educación es el punto de partida en virtud del cual el alma adopta una posición ante el mundo y ante la vida. Lo que nos decía antes de ella, ¿no? La educación plantea una posición ante el mundo y ante la vida. De ahí que, otra idea fundamental, es que no puede ser dejada en manos de cualquiera. No cualquiera puede educar. La prioridad, evidentemente, de la educación filosófica, el obvio, habla de una educación basada en la filosofía, que es un poco como el hilo conductor, ¿no? Porque además en algún momento habla de la verdadera filosofía, que es esta, que es aquella que promueve el cultivo de la virtud y la contemplación de las ideas, siempre con preferencia sobre aquello que sirve para adquirir riquezas o desarrollar habilidades mundanas. Curioso, ¿no? Esa es una de las primeras diferencias que tenemos en la educación actual, ¿no? Que se prepara al alumno para desenvolverse en el mundo, para adquirir destrezas, para poder luego estudiar una carrera de la cual pueda alimentarse. Se le echa en cara a la universidad que dé tantos conocimientos inútiles. ¿Esto de qué me va a servir? A veces te dicen los alumnos, ¿esto para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? ¿Esto me va a dar un puesto de trabajo? No, esa obsesión, ¿no? No, Platón plantea que nos permita cultivar nuestras virtudes y la contemplación de las ideas. Evidentemente, pues, otra cuestión, vamos a seguir dando estos mensajes, la educación es algo que viene desde fuera, sino que se manifiesta desde dentro, aquello de que es la persona la que debe educir su propio ser.
es el individuo, educamos para individuos. Y aquí, bueno, esta frase del Menón es fenomenal. Dice: hemos de rechazar la concepción de la educación, dice Sócrates, Platón, profesada por aquellos que dicen que pueden introducir en la mente un conocimiento que antes no estaba allí. Nuestra argumentación indica que esta capacidad es innata en la mente de todos los hombres. Esto es sabido que Platón era, bueno, la famosa diatriba, ¿no?, de que era contrario a la escritura, ¿no? Era contrario a la escritura y era contrario a que la gente leyera libros. Vamos, que era contrario a que nada estuviese escrito y que la educación se transmitía de maestro a discípulo, de maestro de manera oral. Porque decía, hay mucha gente, eso lo dice en la Carta Séptima, hay gente que piensa que porque lea un libro ya sabe de un tema, ¿no? Entonces, él consideraba eso un peligro. Entonces, por eso, de alguna manera, el responsable de la propia educación es el propio individuo, es decir, el receptor de la educación, podríamos decir. Se enfrenta a la tarea educativa de manera activa, proactiva, como se dice ahora, ¿no? Luego, otro punto, otra pildorita, la vemos en el diálogo Laques. Es que esto de Laques es un diálogo de los menos conocidos, habla sobre el valor todo el tiempo. Pero al principio hay algo muy interesante, y es que dice, lo que plantea Sócrates no es decir qué es el valor, sino que antes de decir eso se encuentra con unos interlocutores que todos son padres de familia y todos tienen hijos. Y entonces les hace unas cuantas preguntas para ver si están preparados para educar a sus hijos. Y les pregunta que definan lo que es el valor. Y los pone en el compromiso de que se dan cuenta de que no saben definir lo que es el valor. Es decir, si no lo sabes definir, no lo vamos a poder enseñar. Y entonces la conclusión es, hay que buscar su maestro y ponerse a aprender. Y ahí tenemos unas cuantas puntos interesantes, porque, para empezar, la educación para Platón no se queda en la infancia, juventud. Todos tenemos siempre oportunidades de aprender. Esto es muy interesante porque creo que es el Eutidemo, que cuando se plantea un poco, viene allí el famoso retórico, sofista, ¿no? Y bueno, es muy divertido, porque es que Sócrates diciendo, yo nunca he conseguido aprender esto que vosotros enseñáis, a ver si me lo consigues enseñar. Y alguno de los interlocutores dice, yo ya estoy muy mayor para aprender estas cosas. No, nunca sea eso de mayor para aprender. Es decir, en muchas oportunidades, aunque sea retóricamente, porque tiene una ironía tremenda con el tema de los sofistas, pero siempre manifiesta, siempre expresa su respeto hacia alguien que sabe mucho de algo, ¿no? Y que por lo tanto le puede enseñar, ¿no? O sea, una actitud que no se termina con la juventud, no se acaba con la juventud, sino que es de toda la vida. Entonces, si un padre no se da cuenta de que no es capaz de enseñar ciertas virtudes tan importantes en este caso como la que es del valor, tiene que aprender, tiene que buscarse un maestro que le enseñe lo que es las virtudes, ¿no? El mensaje. Con lo cual ahí tenemos implícitamente, esto que está tan de moda ahora, que ojalá se generalice, ¿no? Lo de las escuelas de padres, porque con lo mismo que nos decía Delia antes, que nos enseña a vivir, pues tampoco a nadie, ninguno de los que somos padres, nos han enseñado a educar. Y seguramente habremos metido la pata 500 veces, y bueno, si nos salen bien los niños es por pura casualidad, ¿no? Porque habremos dicho lo mínimo, lo contrario de lo que habría que decirle en ciertos momentos, ¿no? Y lo habremos hasta hecho daño para toda su vida. Pues es una responsabilidad enorme. ¿Y cómo es posible que ninguno de nosotros, yo por lo menos, decía yo, bueno, como estoy en una escuela de filosofía, pues ahí me van dando mensajes buenos, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo tenía la suerte de estar en una escuela de filosofía que te obliga a reflexionar y encima lees a Platón y te da ideas sobre lo de las virtudes. Pero ¿y la persona que no tiene eso? Pues el hecho de que los padres deban aprender para poder educar a sus hijos, ¿no? Luego, precisamente con el tema de aprender, reflexiona Platón
sobre la capacidad de aprender. Tiene una frase muy bonita sobre el tema, ¿no? Cuando habla de que la filosofía es un género de vida, ¿qué es lo que se aprende? En realidad, la educación está para que se transmita en la sociedad ese género de vida filosófico. Género de vida filosófico que hay algunos, eso lo vemos también en la República y en las leyes, hay algunos que lo pueden vivir a fondo y otros que se van a beneficiar de ese género de vida filosófico, que a lo mejor no tienen la vocación de ser filósofos, pero la sociedad está, digamos, imbuida de ese espíritu, de la búsqueda del género de vida filosófico. Y entonces dice, en ese caso, como bueno, sabemos que la Carta Séptima es una especie de reflexión de Platón acerca de su fracaso en aplicar su filosofía política, pues llega a la conclusión de que hay cosas que si el individuo no quiere aprender, no va a aprender. Es decir, dice, no podemos enseñar cosas para el que no quiere aprenderlas. Eso es un debate muy importante también en este tema. Y luego también dice que no hay un medio para reducir los temas filosóficos a fórmulas, sino que dice, cuando se han frecuentado durante largo tiempo y cuando se ha convivido con ellos, por eso la importancia de que la sociedad esté bañada en ese espíritu filosófico, entonces brota repentinamente la verdad en el alma, como de la chispa brota la luz, y enseguida crece por sí misma. Entonces, esa educación filosófica que ha propiciado el cultivo de la virtud, la contemplación de las ideas, hace que en ese caldo de cultivo la luz brote como una chispa del alma. Luego, volvemos a lo mismo, es un desarrollo individual lo que se busca. Otro tema muy importante relacionado con la educación, como no puede ser de otra manera, es el tema del diálogo de las leyes. Y dice algo que a mí me gusta mucho, y es que las leyes son una manera de educar. Las leyes deben de tener como finalidad la educación de la ciudadanía. Es decir, a través de las leyes le vamos dando a los ciudadanos criterios morales, criterios éticos, criterios justos, ¿no? Buscamos en las leyes una justicia, es decir, que le estamos dando ese sentido de la armonía que le empezamos a dar, ojo, en el periodo prenatal. En el periodo prenatal. Esto lo vuelve también a ver Platón en la República. Porque, bueno, no puedo evitar leer esto que dice aquí. Dice, necesitamos artistas capaces de seguir las huellas de la naturaleza, de lo bello y lo armónico, para que nuestros jóvenes, educados entre sus obras como un ambiente sano y puro, reciban de ellas sin cesar nobles impresiones por ojos y oídos, y desde la infancia todo les mueva a imitar y a amar lo hermoso, y a establecer entre esa belleza y su propio corazón una absoluta concordia. Yo no puedo evitar recordar una anécdota que he vivido hace unos días, lo escribí en mi artículo de opinión en el periódico porque me impactó muchísimo. Un señor, vecino mío, que va a pasear con sus dos nietecitas, una de 3 años y otra de 4. Y entonces están allí las niñas en el coche, todos los vecinos, ¡ay, qué niña tan guapa! ¿A dónde vas con el abuelo? ¡Vamos a pasear! Entonces una de las vecinas, la niña tenía una muñeca y le dice, ¡ay, esta muñeca tuya qué mala cara tiene! Está muy pálida. Debes de llevarla que le dé el sol. Y dice, es que está muerta. Que no sabíamos qué decir, ¿no? Y claro, yo que estaba pensando en estas cosas platónicas, ¿qué hubiera dicho Platón con unas personas que le dan a sus hijos para que jueguen con cadáveres? Yo ya enseguida me imaginé a la niña diciéndole, métete en la tumba que yo me voy a jugar con no sé qué. Es decir, para ella era un cadáver, estaba jugando con una, evidentemente, luego lo vimos, tenía cara de, bueno, no sé, cara de cadáver, no sé cómo decirlo, pero estaba blanca, con unas cosas negras y vestida con unos tules que estaría copiado de una película de esas que andan por ahí. Entonces vemos, quizás estamos
Es probable, o sea, seguro que viene un pedagogo de los de ahora que va a decir lo bueno que es eso para que los niños jueguen con muñecas muertas. Pues, bueno, bendito sea el que se gane la vida diciendo esas cosas, ¿no? Pero esto está muy lejos de lo que dice Platón. De que nos pongamos en contacto con lo bello y lo armónico, ¿no? ¿Qué tiene de bello una muñeca muerta? Por favor, ¿qué mundo imaginario que se está poblando de zombies, de ahora con esta exageración? A mí me llegó por un email de una asociación de vecinos, taller sobre el miedo. Y yo pensaba, será para un taller para vencer el miedo, ¿no? Que también hay por ahí, ¿no? Taller vencer el miedo. ¿Qué miedo? Era a ver cómo le metemos miedo a los niños. Y había una sección del taller sobre el miedo para niños, es decir, que iban allí a pasar miedo. No digo que eso no sea bueno, qué sé yo, habría que preguntarle a Bruno Mettelheim cuando decía que a través de los monstruos, de los cuentos, le vamos dando a los niños la noción del mal. Pero yo creo que nos estamos pasando ya, ¿no? ¿Dónde está la noción del bien? Vamos a dársela también a través de los cuentos. Bueno, entonces, en este sentido, la idea de la educación para la belleza, ¿no? Obviamente no es una belleza meramente externa, no es una belleza meramente de formas físicas, es una belleza va mucho más allá, ¿no? Que está relacionada con la armonía, con la virtud, con el espíritu. Es decir, que de alguna manera el educar en la belleza de la naturaleza es un elemento también que encontraríamos como un leitmotiv del propio Platón en su diálogo. Y ahí buscando un poco decir, bueno, ¿y qué entiende Platón por la educación? Pues lo he encontrado en el libro segundo de las leyes. Ya sabemos que no es muy aficionado Platón a las definiciones. A los que somos profesores sabemos que a los alumnos les gusta una buena definición. Entonces, además se las dicta y todos la escriben estupendo. Yo a veces cuando se están distraídos digo, os voy a dar una definición. Entonces, definición. Y me parece bien porque es que una definición es una síntesis de muchas cosas. Es decir, hace falta mucho trabajo para hacer una definición, pero es que a Platón no le gusta el dogmatismo. Lo que él dice, no se puede reducir el conocimiento, ya me quedan ¿cuántos minutos? ¿5 o 10? 5. Estoy terminando. No se puede reducir a fórmulas, por lo tanto, claro, no va a dar tantas definiciones porque estaría en contra de su pensamiento. Lo que quiere es que con el diálogo lo vayamos descubriendo. Pero, en cualquier caso, como lo dice tantas veces, pues casi que una buena educación sería aquella que nos hace odiar lo que hay que odiar y amar lo que hay que amar. Lo que hay que amar, como lo que hay que. Aquello que nos hace buenos, que nos hace mejores. Tenemos que amar aquello que nos hace buenos. ¿Y por qué? Porque nos hace felices. Bueno, el punto también de que en todas las etapas de la vida, ya lo he mencionado, se debe de aprender. El tema también, otro punto muy interesante, ahí nos vamos al Eutidemo. En el Eutidemo hay mucha reflexión sobre la pedagogía y hay una cosa muy interesante que también está muy de la actualidad. Nosotros educamos un poco pensando en su éxito, ¿no? El día de mañana vas a tener éxito haciendo esto que yo te estoy enseñando ahora. Es como la gran motivación, ¿no? Pues no, señor. Y dice, el que busca la sabiduría no tiene necesidad de añadir a ella el éxito. Lo dice en el Eutidemo Sócrates en algún momento. ¿Por qué? Porque dice, el éxito verdadero es saber hacer uso de los bienes, no solamente tenerlos. ¿Para qué? Además hay ahí una cosa muy graciosa porque se meten con un rico que es riquísimo pero que no sabe hacer con tanto dinero. Es decir, ¿para qué quieres tener bienes si no sabes usar? La clave está que sepas usar de los bienes. ¿Y cuáles son los males? Otro elemento muy bueno cuando decimos amar lo que se debe amar, odiar lo que se debe odiar. ¡Qué barbaridad! Ah, bueno, me ha dado un poco de... Me ha habido un poco de, ¿no?, de gracia de 5 minutillos. Gracias. Vamos a hacer una cosa simbólica. Bueno, yo te digo. El mal es la ignorancia, el bien es la sabiduría. ¿Qué se debe amar? La sabiduría. ¿Qué se debe odiar? El mal, la ignorancia. Ya está, así que es muy fácil.
Ya con eso podemos terminar. Claro, pero no he dicho nada del valor educativo del idealismo práctico. Bueno, esto es muy sencillo, porque es que realmente ahí es algo que nos aporta incluso para el día a día. Y es la aplicación, estamos hablando del diálogo de las leyes, cuando están dictaminando qué hacen los guardianes y cómo se van a organizar, que es encantador, ¿no? Cómo tienen sus territorios, cómo los guardianes velan porque todo esté bien. Entonces, porque lo que quieren es que la gente sea feliz. El Estado, la función del Estado es que sean felices. Como, no sé si os acordáis de aquello que decían en Bután, ¿no? Que decían el Producto Nacional de Felicidad o algo así. Que decía, vamos a medir la riqueza de este país, no en términos de bienes materiales, sino en términos de la felicidad de sus ciudadanos. No deja de ser un wishful thinking, como dicen los ingleses, pero no está mal como planteamiento. Entonces, claro, es que Platón dice que la finalidad del Estado es que los ciudadanos sean felices. Y sus leyes deben ir encaminadas a que los ciudadanos sean felices. De tal manera que no tengan demasiado los que tienen mucho y no tengan demasiado poco los que tienen poco. Que no ganen, por ejemplo, más de 5 veces los ricos lo que ganan los básicos para vivir, no los pobres, evidentemente. Es decir, una manera de sobrevivir bien, de vivir bien, tranquilamente, con serenidad, tener para vivir cómodamente, se debe cuantificar, y más de 5 veces esa cantidad, nadie debe de ganar. Y si hay alguien que gana más de todo eso, debe de revertirlo al Estado, para que el Estado lo reparta. Muy bien. Claro, un Estado como ese Estado que le preocupa la felicidad de sus ciudadanos, no repartir esos bienes en sus conciliábulos y en sus tribus, ¿no? Y en sus cosas. Pero entonces, en esta idea del Estado buscar y esos guardianes que se reparten las cosas, pues entonces Platón alude a cómo esos van a colaborar en la educación de los jóvenes. Y establece algo así como lo que podríamos llamar un servicio nacional llevado a cabo por voluntarios. Entonces explica que para que los jóvenes necesitan tener una idea de disciplina y una idea de lo que es el Estado, es decir, de lo que somos todos, de lo que es que esa responsabilidad no debe estar solo en manos de los guardianes, sino que esos que se están educando se les debe de ayudar a que comprendan, tengan en su cabeza la idea de la comunidad. Y entonces dictamina cómo esas patrullas que coordinan los guardianes van a hacer labores de voluntariado, porque son voluntarios los que están allí durante determinadas épocas, que les da tiempo concreto para estar y para no estar, de manera que, por ejemplo, les asignan ciertas funciones: limpieza de bosques, reforestación de espacios públicos, cuidado de los monumentos, y incluso dice, pueden construir baños para ellos mismos y también para los ancianos. Y una cosa muy tierna que me gusta a mí mucho también, y es que una de las cosas que pueden hacer estos voluntarios, de esa especie de servicio nacional, ¿no? Que no le llama así evidentemente, es cortar leña y llevársela en el mundo rural a las personas mayores que han estado toda su vida trabajando y que ya no tienen fuerza para cortar leña y para acarrearla, de tal manera que estén calentitos en el invierno. Otra cosa que pueden hacer es llevar a las personas mayores a los baños, porque dice que los baños son muy buenos para la salud. Y entonces esos pobres mayores, ancianos, que han estado toda su vida trabajando, que les duelen los huesos, ¿qué tal? Tienen esos voluntarios jóvenes que los llevan a los baños. No me digáis que no es un detalle súper cariñoso, ¿no? Diciendo, ellos a través del cuidado, de la atención a esos mayores, ellos viven la idea del nosotros, ¿no? De nosotros y nosotros, ellos y yo, ¿no? Es decir, esa idea del bienestar, de participar en ese trabajo del bienestar, ¿no? Entonces, en este sentido, es donde yo iba a ir con esto. Esto para mí es idealismo práctico. Esta educación platónica lo que busca es promover en los individuos, en las personas, esa búsqueda de la sabiduría, esa búsqueda de los ideales, ¿no? Porque para eso me lo he dejado en el tintero, pero yo creo que está en la mente de todos el mito de la caverna. Es decir, el que sale de la caverna y regresa es el que va a educar. Muchas veces decimos el político, vale, pero sobre todo el educador. Es decir, ha conseguido salir de la caverna,
ha visto la luz, ha visto las cosas, las realidades, la esencia, todo ello, y entonces ahora va y le cuenta a los que están dentro que lo que están viendo ahí son meramente sombras. Yo quería terminar con eso porque es uno de los, precisamente el mito de la caverna es uno de los milagros de la educación secundaria en este país, porque sigue apareciendo Platón en los currículos, y mis alumnos cuando llegan a enseñanza universitaria todos conocen el mito de la caverna. Otra cosa es la interpretación que le dan, yo les ayudo a que la interpreten en esta línea, pero todos conocen ese mito de Platón y ven lo rico que es, ¿no? Y yo digo, Dios mío, que esto no se acabe nunca, ¿no? Porque por lo menos algo les impacta mucho, entienden, se ve incluso hasta para la comunicación, para contar un poco cómo a veces las grandes estructuras de la comunicación, muchas veces al servicio de los grandes grupos de poder y de los grandes grupos económicos, están dibujando y construyendo un mundo que creemos que es el real, pero que el mundo real no es así. Y entonces nos dan un mundo construido, una construcción de un mundo que sirve a los intereses de unos cuantos. Y además, para colmo, encima no podemos prescindir de eso. O sea que estamos encadenados. Entonces, bueno, muy bien, pues la filosofía nos ayuda a decir, oye, todo esto es una construcción del mundo. Vamos a ir a ver dónde está ese mundo real, ¿no? ¿Quiénes son los que buscan dónde está el mundo real? Pues el idealista que ayuda al anciano a llevarle la leña. El idealista que parte de su tiempo lo hace para servir a los demás. Es decir, el idealista que piensa de qué manera, a través de mi trabajo, puedo mejorar el mundo, puedo hacer un poco más felices a algunos, porque si eso lo vamos a pensar todos, muchos, lograríamos verdaderos cambios. Es decir, nada más que con que se introdujera el idealismo práctico en los sistemas educativos, ya tendríamos a gente que ya han visto un poco esa realidad, han visto lo que cuesta ganarse un pequeño sueldecito, y cómo hace que esas decisiones de los poderosos, que no les importa nada a nadie, ni la felicidad de los ciudadanos, eso es como una broma de mal gusto para ellos, toman decisiones que hacen daño y sufrimiento a miles y millones de personas y no les importa nada, nada. Es decir, que bueno, que pienso que claro que tiene un valor educativo, entre otras cosas para que conozcan qué es lo real. Pues nada, he cumplido, he hecho un esfuerzo final.